capítulo número 12 del Evangelio según San Juan. Damos gracias a Dios por la misericordia del Señor. Siempre es un gozo estar en la casa de Dios. Capítulo 12. Y quiero que vayan al versículo número 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pueden sentarse, hermano, gracias. Cada vez que he predicado sobre el Evangelio de Juan, me sorprendo de la profundidad que tiene este Evangelio. De repente escucho a personas que dicen: no, si quieres leer un libro ligero, lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan. De hecho, cuando se están regalando algunos folletos en algunos lugares, se regala el folleto del Evangelio de Juan, porque muchos suponen que es uno de los evangelios más digeribles. Sin embargo, tiene una profundidad extraordinaria. Lo que acabamos de leer, nos hemos detenido porque el capítulo 12 se divide en 7 secciones. Podríamos decir que son 7 partes, porque está relatando los últimos momentos de lo que sería el ministerio público. Explico lo que es el ministerio, es el trabajo que había estado haciendo Jesús en público. Porque después de aquí, él se retiraría solamente con sus apóstoles para realizar la última semana, lo que conocemos como el ministerio privado, donde Jesús se va a dedicar solamente con los apóstoles. Y estamos ya en la recta final de este ministerio terrenal. Para este momento habían ocurrido un sinfín de situaciones. El último gran evento que había ocurrido era la resurrección de un hombre. Un hombre que tenía ya 4 días muerto, había sido resucitado por Jesús, se llamaba Lázaro. Pero desde el inicio de la vida de Jesús, él estuvo bajo persecución. Cuando nosotros estamos leyendo acerca de la Navidad y nosotros estamos pensando solamente en los juguetes y en los regalos y en el ponche y en la comida y en la fiesta, realmente estaba ocurriendo una tragedia en el entorno de Jesús. El apóstol Pablo lo define en el capítulo 2 del libro de Filipenses, diciendo que él se estaba despojando de su gloria para tomar un lugar en un pesebre. Ahí empezaba el sacrificio de Cristo. Todos, cuando estamos hablando del sacrificio de Cristo, nos referimos a lo que se conoce tradicionalmente como la Semana Santa. Pero el sacrificio de Jesús inició en el momento que él deja su trono de gloria y viene a nacer, a humanarse. Por eso el Evangelio de Juan empieza en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Una persona no puede ser salva si no logra entender que Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Dice la Biblia que si nosotros no creemos eso, no podemos ser salvos. Yo fui enseñado como testigo de Jehová de que Cristo era un Dios creado para crear. Pero eso no dice la Escritura. Dice la Biblia que es el que crea y da sustento a todas las cosas. Él es uno con el Padre. Y los fariseos estaban enojados totalmente con Jesús. El propósito de ellos desde el inicio era matarle. El propósito del diablo era matarle y evitar que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz y si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no estaríamos aquí hablando de la salvación en el nombre de Jesús. No podríamos nosotros estar pensando en que Él nos había perdonado. No podríamos nosotros ni siquiera pensar que podemos ir a algún lugar de gozo eterno. No podríamos pensar. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, él dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Usted puede tener mucha religión, mucho dinero, mucho placer, mucho poder, pero cuando usted muera, si no ha creído en Cristo, usted va rumbo al infierno. Porque el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero cuando el hombre rechaza a Jesús, él está tomando la ruta incorrecta. Este pasaje contiene algunas verdades tres verdades que quisiera considerar esta noche. ¿Por qué razón la fe no se edifica? ¿Por qué razón hay personas que pueden creer, pueden entender cabalmente todo el concepto, pero su vida no crece? Hoy en día las congregaciones están llenas de gente entendedora de los conceptos espirituales, pero no hacedora de ellos. Estamos en los tiempos donde la gente sabe, pero no cree. Anoche, cuando estábamos en la reunión de varones, hablábamos de eso. Hay personas que creen, pero no han aprendido los conceptos de Dios. El apóstol Pedro tiene que hablar a la iglesia de Éfeso y les dice que crezcan en el conocimiento del Señor. 16 veces se menciona en la epístola del apóstol San Pedro que debemos de buscar el crecimiento. Ahora, cuando hay crecimiento hay fruto. Una persona que se ha arrepentido va a producir fruto, su vida va a tener un cambio. Una persona que viene al templo, escucha el mensaje, levanta su mano, dice yo quiero creer en Jesús, quiero darle mi vida a Jesús. Pasa un consejero, una consejera, le enseña cómo venir a los pies de Cristo y mucha gente piensa que solamente está haciendo un cambio de religión, no está entendiendo. El cristianismo desafortunadamente ha sido prostituido terriblemente y pensamos que solamente es algo religioso. No, el cristianismo es un modelo de vida donde la persona es transformada. Lo que va realmente a identificar a un cristiano va a ser su forma de vida, no la camiseta que traiga, no la religión que esté profesando. La forma como habla, la forma como piensa, la forma como se desenvuelve. Eso es lo que determina, lo que identifica lo que es un cristiano. Es más, el cristiano no se define a sí mismo. Yo les he dicho hasta la saciedad, cuando alguien viene y me pregunta, me dice, oiga, ¿usted es hermano? Yo le digo, ¿hermano de quién? Pues hermano de la religión. Yo no sabía que la religión tenía hermanos. No, si usted es un aleluya, digo, ¿sabe lo que significa aleluya? Pues no, pero pues son los de la Biblia. Digo, usted lo que me está preguntando es que si soy un cristiano. Me dice, ándele eso. Y entonces mi respuesta es, ¿lo parezco? ¿Hablo como un cristiano? ¿Usted me ve en mis acciones como un cristiano? Porque eso es lo que determina a un cristiano. No es lo que dices. Decían en México, de lengua me como un plato. Tu forma de hablar te va a identificar como cristiano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ese fue el tema de anoche con los jóvenes, con los varones.
tu forma de pensar, un pensamiento alineado hacia los conceptos y los preceptos de Dios. No estoy hablando de la religión, estoy hablando de los conceptos de Dios. Una forma de vida. Son negocios con honestidad. Se desenvuelve con rectitud. Eso determina a un cristiano. La gente es la que dice, ¿es o no es un cristiano? Miren, si yo me agarro mi guitarra y le digo, yo sé tocar y toco y no hago armonía en ningún solo de los tonos, usted me va a decir, no hombre, sáquenlo de aquí, no está haciendo ruido. Para que yo pueda ser un músico, yo tengo que saber tocar y debe oírse bonito. Si no, entonces solo estoy presumiendo que lo soy. Me estoy explicando. Lo mismo pasa con el cristianismo. Hay tanta gente ¿cómo llaman esto? Que se ha desencantado del cristianismo, porque las personas que decimos serlo no lo demostramos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así es que vayamos a algunas cosas interesantes en este pasaje. Jesús acaba de anunciar su muerte. En el versículo número 27 del capítulo 12, él estaba turbado. Está turbada mi alma. ¿Por qué? Porque estaba turbado porque iba a tener que pasar por la experiencia más terrible de su vida. Quiero preguntarle algo aquí. ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Alguien les ha hecho una pregunta a ustedes? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es bien simple. Eso ha ocurrido una sola vez en toda la historia de la humanidad. Se me queda viendo Omar. Tranquilo, Omar, tranquilo. Voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Que está grandote. Porque todos pensamos, es porque a mí me suceden cosas malas y yo soy bien buena onda. No, pues cuando estás dormido, y ni eso. El otro día estaba viendo un TikTok, ¿no? Y de repente el hombre se levanta y ¡pum! Le pone un cachetabote a la muchacha que está dormida y se vuelve. Y en la mañana dice, mi amor, anoche estaba soñando. ¿Por qué? ¿Me pegaste? Dijo, no estaba dormido. Bueno, ese hombre ya no vive, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, escuche bien esto. Jesús estaba turbado porque él iba a llevar el pecado de todos nosotros, el que nunca hizo pecado. Después le diré a Pedro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Iba a llevar la experiencia del que nunca había pecado. Hay veces que nosotros estamos irritados cuando vemos injusticias. Oye, la persona no hizo nada. Eso es parte de la justicia incorrecta del hombre. Pero Jesús está voluntariamente tomando nuestros pecados. Él fue herido por nuestras mentiras, por nuestras inmundicias, por nuestras malas palabras, por todo lo que usted quiera pensar, todas las maldades. Dice, el pecado, nuestra paz fue sobre él. Todo el pecado, él tuvo que clamar en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy miraba estaba estudiando lo que me dejaste y estaba mirando cuando estamos hablando del infierno. O sea, Jesús literalmente nos dice la Escritura en Pedro que él fue hasta las últimas consecuencias. El que nunca había pecado, ahora le estaban cargando el pecado de toda la humanidad. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso estaba turbado. No que tenía miedo de morir. Él sabía que iba a tomar la vida de nuevo de regreso. No era el dolor, él sabía. En el libro de Isaías 52 y 53 decía que su rostro iba a ser desfigurado. Él tenía en mente cada detalle.
Era obvio que estaba turbada su alma, pero lo que más le preocupaba era estar lejos de la presencia del Padre. Es que en ese momento, cuando Él carga el pecado de todos nosotros, el Padre está dando la espalda a su Hijo, porque el pecado no puede tener comunión con el Padre. Y Él estaba llevando el pecado de todos nosotros, llevando hasta las últimas consecuencias la carga de nuestro pecado. Pues la única vez que ocurrió que a alguien bueno le sucedió algo malo fue en la cruz del Calvario. Porque de ahí en adelante, todos nosotros, en alguna manera directa o indirecta, hemos hecho algo que nos ha llevado a recibir cosas negativas en nuestra vida. Pero a Él jamás, Él nunca hizo nada malo. Así es que la próxima vez que usted piensa, ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? Recuerde que eso ocurrió una sola vez en toda la historia de la humanidad. Por eso estaba turbada su alma. Sin embargo, en ese día hubo algo extraordinario. Del cielo vino una voz, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, he glorificado mi nombre y todavía lo haré más. Y la gente escuchó aquella voz, había escuchado aquella voz del cielo. Algunos lo habían identificado con un trueno, pero otros entendieron, estaban ahí. Pero miren las respuestas de esta gente. El Señor Jesucristo, cuando ocurre la voz del Padre, les dice en el verso 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Porque ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él decía esto de qué muerte iba a ocurrir. Es Jesús anunciando su muerte. Eso es Jesús explicando cómo Él iba a pasar aquel evento. Uno pensaría, bueno, ellos que están viéndolo ya era suficiente para creer. Mire la incongruencia. Cuando Jesús está colgado de la cruz, ya lo miraremos más adelante, la gente que está alrededor todavía le dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué más podía hacer? Ahí le voy. ¿Qué más podía hacer? Empieza con un milagro soft. Convierte el agua en vino. Vamos a ver un recorrido rapidito. Que al cabo tenemos aquí hasta las 11 de la noche, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes son especialistas. Ustedes no se rajan. Verónica se me quedó viendo muy feo, no te creas, Vero. Convirtió el agua en vino. Después sanó al hijo de un noble. Lo hizo a la distancia, no fue un evento donde él hizo su show, vamos a sanar enfermos, no hizo eso. En el capítulo 5, ahí sí ya en un lugar público, el paralítico de Betesda, que había estado por años ahí, el Señor va y lo sana. En el capítulo 6, el cuarto milagro, alimenta a 4,000. Capítulo 5, en el capítulo número 6, Jesús anda sobre el mar. Ahora es sobre los elementos. Y después de esto viene la resurrección de Lázaro. Sana un ciego de nacimiento, por en el capítulo 9, y después viene la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11. Yo le pregunto algo. ¿Cuál de estos 6, 7 milagros que ha hecho era suficiente para que usted creyera en Jesús? Mucha gente ahorita está pensando, sí, qué brutos, qué bárbaros. Hoy están viendo todo eso. Yo le pregunto, ¿usted no ha visto los milagros? Jeremías, ¿es Jeremías se llama? Jeremías. Gracias. Tú nomás aguanta, a ver, ¿ok? No me mires feo. Así es como tomo control de los niños. Mira, aquella tiene uno. ¿Qué es? Híjole. Pregúntale. Nomás aguanta. No va a salir como me dijo la que está ya sentada atrás. Un día me dijo, sí, tú Dolores, ¿para qué te haces voltear? Un día me dijo, teníamos las sillas de metal.
Tú ya sabrás cómo sonaba cada vez que lo movían. Y tenía un niño que venía y las movía, ¿te acuerdas? Un día viene bien valiente el hermano, ya no voy a venir al templo. ¿Por qué? Es que, pues no, es que mi hijo no se queda quieto. Digo, no, usted déjeme encargo yo de su hijo, nada más usted calladita, no diga nada. No los voy a matar, nunca le he tocado un pelo a un huerco. Yo con la cara que tengo y la voz que tengo, con eso me es suficiente. ¿Qué hizo Jaime? Se sienta y ahí se quedó dormido. Ya no hizo borlote. Era más grande que el chapulín ese. Entonces, no se preocupe, ¿sí? Y esto también tiene el mismo efecto con los grandes, no te preocupes. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué milagro era suficiente para que la gente creyera? El problema de la fe no es un problema de ver. Usted puede estar viendo un milagro enfrente de usted y no creerlo, simplemente porque mi lógica no encaja. ¿Cómo? Ahora, vean la respuesta. La Biblia había mencionado cómo iba a ser el Mesías, pero aún así la gente no creía. Vamos capítulo 12 y vamos al versículo número 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído, ojo, primer obstáculo para que la fe crezca. Primer obstáculo para que la fe crezca. ¿Quiénes eran los maestros de esta gente que está cuestionando a Jesús? Los escribas y los fariseos. Ellos eran los que estaban haciendo totalmente la enseñanza. Esta gente dice, ahora vayan al capítulo número 5, Juan capítulo 5, y vayan conmigo al versículo 40. Bueno, desde el versículo 39 al 40. ¿Lo tiene? El versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira el verso 40. ¿Y qué cosa? ¿La leen conmigo? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A quién estaba diciéndoselo? Se lo estaba diciendo a los maestros de esta gente. Cuando usted lee el libro de Job y lo lee completo, usted va a encontrar la siguiente, que al finalizar toda la situación de dolor que tenía Job, él termina diciendo al final, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Nadie puede ver a Dios a través de la experiencia de otro. La fe es personal. Yo les digo siempre a los muchachos que están en la congregación, chavos, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Cada individuo, por eso la oración de los padres, número uno, los padres tienen que hacer 3 cosas en su casa. Número 1, tienen que orar por sus hijos. Número 2, tienen que darle un buen ejemplo de cristianismo a sus hijos. Que no sean unos aquí y otros allá en su casa. Que aquí esté diciendo aleluya, aleluya y que mañana le esté mentando a la madre al vecino. Eso no va a ayudarle a su hijo. Que se le cierra a alguien y usted se quiere bajar a romperle la trompa. Eso no le va a ayudar a su hijo. Usted tiene que dar un ejemplo de cristianismo. Usted es el modelo. Porque luego su hijo lo va a ver en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué onda con este vato? ¿Qué onda con mi papá? ¿Qué onda con mi mamá? Allá en la iglesia, santo, santo, santo. Y acá en la calle, diablo, diablo. No. No. Pongamos atención. Estamos hablando de sus hijos. Los maestros y yo como pastor hago mi trabajo aquí con ellos. Entonces, número 1, la primera cosa que usted tiene que hacer es orar todos los días por la salvación de sus hijos. Yo celebro siempre a Fermín y a Gaby. Oremos por la salvación de Danielito. Oren por la salvación. Hay que estar orando todos los días por la salvación de nuestros hijos. Usted tiene que agonizar por la salvación de su familia.
Número 2, déles un buen ejemplo en la iglesia y fuera de la iglesia. El evangelio en vivo. Decía D.L. Moody, predica el evangelio aunque a veces tengas que hablar. La tercera cosa que tiene que hacer es hábleles el evangelio. Sea usted el privilegiado de ver a sus hijos venir a los pies de Cristo. Sea usted el privilegiado. Muchas veces es el pastor o es el maestro de sus niños. O es un evangelista que se encuentra en la calle y ellos llevan el privilegio de hablarles el evangelio y ellos lo ven venir a los pies de Cristo. Aquí tenemos el problema. Note lo que dice el capítulo número 12, el versículo número 34. Le respondió la gente, nosotros, ¿qué? Hemos oído de la ley. Hemos oído. No lo habían investigado por sí mismos. Habían recibido solamente la información de terceros. Muchas de las veces, hermanos, su fe es una fe dependiente. Usted tiene que tener su fe propia. Usted no tiene que decir, ay, como dijo el pastor, es como dice Dios en su palabra. Yo me puedo equivocar. La palabra no se puede equivocar. Usted debería estar aquí con su Biblia y sus notas y tomando notas. Y luego cuando llega a casa, cheque, ¿qué tal si se equivocó el predicador? Por eso hay tantas distorsiones. Yo no tengo problema, tengo 40 años en el ministerio. Y puedo equivocarme. Y usted se va a la casa y estudia y analiza y examina. Pero a veces no hay ese interés. Usted nada más escucha. Y a veces ni escucha. Anoche hablábamos de eso. Cuando vayas al templo ve más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando cruza usted esa puerta, diga, yo quiero oír la voz de Dios esta noche. Yo voy a estar atento. Y Dios va a hablarle a través de un testimonio. Dios va a hablarle a través de los cantos. Dios va a hablarle a través de la predicación. Dios le va a hablar después del compañerismo. A lo mejor se van a tomar un café y estamos platicando y Dios va a hablarle. Usted debe estar atento para oír esa voz. Ellos tenían unas dudas, dicen, oiga, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos tenían una idea equivocada, no habían leído el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53. Hoy en día los judíos no pueden creer en Cristo porque ellos no entienden que el Mesías es el Mesías sufriente. Ellos esperan un Mesías militar que va a darles victoria. Y va a darles un renombre político. Por eso siguen esperando el Mesías. De hecho, los grupos evangelísticos, ¿sí sabían que en Israel está prohibido el evangelio? Bueno, ya lo saben. Después les pasó la factura. Ya lo saben. ¿Usted quiere hablarle a un judío? Usted puede explicarle lo siguiente. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio llegaban los gentiles. Al lugar santo solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y en todos los casos tenía que entrar por sangre. Tenían que ofrecer un cordero, degollarlo, derramar la sangre sobre el altar. Porque la paga del pecado es muerte. Usted que tanto ama su pecado, que tanto ama su maldad, dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces tenía que degollarse un cordero, derramar esa sangre y ahora tenían acceso al lugar. Pero al lugar santísimo solamente podía meterse una vez. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con una cuerda atada a su cintura y con unas campanitas en sus flecos. Y cuando llegaba al lugar santísimo y él andaba haciendo los movimientos, se oían las campanitas, talán, talán, talán. El problema era cuando ya no se oían las campanitas. Y le daban un tironcito y no respondía. Y le daban, dijo, ya se felpó. Ya se murió. No era digno y el Señor ahí mismo lo acababa. Eran sacerdotes humanos. Pero Jesús, dice Hebreos capítulo 10, entró al lugar santísimo
Recuerdan que cuando Él muere se rompe el velo, se parte de arriba hacia abajo. Era que la economía espiritual del Antiguo Testamento quedaba anulada y ahora venía la economía del Nuevo Testamento, que era Cristo, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ya no eran tantos sacrificios, por eso no creemos en la misa. Ya no eran tantos sacrificios, era un sacrificio. Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero ellos siguen esperando al Mesías. Entonces por eso no podían ver a un Mesías sufriente. Porque ellos oían, pero no investigaban por sí mismos. Mi amigo, usted tiene que venir a la palabra, leer la palabra y enterarse lo que Dios tiene para usted. La palabra tiene un mensaje en 4 partes. Si usted ve Génesis del 1 al 3, usted va a encontrar por qué el hombre ahora está perdido. Porque desobedeció al Señor, porque rompió el pacto que había hecho con Él. Y nos traspasó todo ese problema a nosotros. Usted dice, ay pastor, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Yo también digo lo mismo. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo te apellidas, hermano? Fuentes. ¿Tú decidiste ser Fuentes? No. Entonces, ¿por qué eres Fuentes? Entonces tu papá decidió ser Fuentes. ¿Tampoco tu papá decidió ser Fuentes? Entonces, ¿quién decidió? Su abuelo. ¿Y su abuelo decidió? Así heredamos el pecado. ¿Sí sabían que la genética se hereda de los abuelos y no de los padres? Yo veo a Sebastián y digo, pobre niño. ¿Quién se rió? Espero la salida. Echa iglesia, abuelo. Todos somos pecadores porque heredamos el pecado. Pero aparte de que heredamos el pecado, hacemos pecado porque nos encanta. Eso dice Juan 3:19. Y esta es la luz, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las obras de las tinieblas que la luz. O sea, es sabroso el pecado, pero condena. Por eso, entonces, número 1, usted tiene que creer por usted mismo. La Biblia nos presenta a Jesús, al hombre condenado. La condición del hombre está condenado por su pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer mensaje de la Biblia. Segundo mensaje de la Biblia. Por el pecado, nosotros no merecemos el cielo. No merecemos, porque es que Dios nos está mandando al infierno. No. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de nuestro pecado, nosotros no merecemos el cielo. Eso dice la Biblia. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El apóstol Pablo, cuando explica su fe, dice, todas las cosas que eran para mí ganancias, los tomé como pérdida. Yo no puedo ser salvo por obras, ni por religión, ni por filantropía, ni por conocimiento, ni por dolor, ni por nada de eso. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Si nosotros hubieran podido ser salvos por todas esas demás cosas, Cristo no hubiese tenido que derramar su sangre en la cruz. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es absoluto. Usted puede ser muy buen bautista, usted puede ser muy buen mormón, usted puede ser muy buen adventista, pero si usted no pone su fe en Jesucristo, usted va rumbo al infierno. Aunque sea de Belén. Se trata de poner la fe en Cristo. ¿Qué significa la fe en Cristo? Creer que Él murió en nuestro lugar y creer en sus promesas. Y mire, esta es la promesa más importante. Capítulo 5, verso 24 de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces, número 1, la condición, pecadores. Las consecuencias, el infierno. La solución, Cristo.
Si yo le dijera ahorita, no, mire, ¿sabe qué? Saque su chequera y dé tanto dinero y usted va a obtener la salvación, yo le estaría mintiendo. O si yo le dijera a usted, mire, vaya y venda lo que tiene y haga buenas obras y dé su vida, y eso no sería suficiente. Porque se necesitaba un cordero sin mancha. Y usted y yo estamos manchados por el pecado. Por eso es necesario Cristo. Él es el único que es Dios y Él es el único que puede perdonar sus pecados. Yo no puedo. Y número 4, se requiere arrepentimiento. La fe implica arrepentimiento. La fe es reconocer en primer lugar quién soy yo. Soy un hombre pecador que merece la condenación. Pero yo no quiero vivir de esa manera. No, yo deseo no vivir de esa manera. Y entonces el Señor viene a nosotros y nos salva. Quiero hacer una ilustración rapidita. En los tiempos de la esclavitud, en los Estados Unidos, había una familia que se dedicaba de dinero, que se iba hacia el lado donde había esclavos y vendían esclavos, y ellos iban buscando comprar esclavos. Pero ellos querían solamente un tipo de esclavos. ¿Cómo cree que lo querían? Unos dicen grandotes, fuertes, para que pudieran trabajar como burros. No, a ellos no les importaba eso. Guapos tampoco. Fornidos, no. ¿Qué buscaban? Que ya no quisieran ser esclavos. Y había negros que se paraban ahí amarrados y decían, no me compren, porque si me compran no les vamos a obedecer y nos van a tener que matar y van a perder su dinero. Esos eran los esclavos que ellos iban buscando. Familia de Jonathan Edwards. Y cuentan que en una ocasión estaba un hombre gigante de ébano y fuertísimo, y dijo, hey, hagan lo que quieran, no me compren, porque no voy a trabajar para ustedes. Entonces aquel hombre llegó y dijo, ¿cuánto cuesta ese? Dijo, cuesta tanto. Dijo, aquí está el precio. Dijo, hey, no me compre, no le voy a servir. Se lo dan amarrado, porque pues aparte era peligroso. Lo sacan, lo lleva y él todavía va rezongando. Haber sido García, yo creo eso. Iba rezongando en el camino. García Tamés, porque no te rías. Entonces, iba caminando, sí, pues, y la sigan porque le pongo otros anuncios. Entonces, va llegando, y cuando cruzaron, delimitaron, había una zona donde ya eran libres. Cuando llegan acá, se le acerca, dijo, ya le dije que... Le abre los candados, dijo, eres libre, vete. Te compré para que seas libre. Es lo que hace Jesús. Es lo que hace Jesús. Te compra para que seas libre y tengas la oportunidad de vivir una vida diferente. Pero porque estás cansado de vivir la forma de vida que antes tenías. Y lo triste es que muchas veces los creyentes vienen a la fe en Jesús, pero todavía insisten en seguir viviendo la misma forma de vida que ya no tienen que vivir. ¿Han visto ustedes esa imagen de un elefante con un grillete en la pata amarrado a una silla de plástico? Bueno, hay personas que ya son salvas, que ya son personas que Dios pagó por ellos, pero todavía no entienden eso y piensan que todavía tienen que vivir de esa manera. Esta gente, el profeta había hablado de ellos. Miren por favor en el capítulo número 12. Vamos al segundo. Jesús les tiene que responder, aún por un poco está la luz entre ustedes. Él hablaba de sí mismo. Andad entre tanto que tengáis luz para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz y creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero la gente, ¿qué hizo? Versículo número 36. Al final, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Mire versículo número 37. Pero a pesar, punto número 2. Primero, tenía una fe prestada. Segundo, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? Oigan, acaban de ver a un muerto resucitar. Hay gente que ha decidido no creer.
capítulo 5, verso 39 de Juan. Dice, 40, y no quieren venir a mí. El problema no es que no pueden, es que no quieren. Dios conoce perfectamente el corazón de la gente. Y Él sabe quién quiere y no puede. A ese lo va a ayudar el Señor. Y hay gente que quiere, hay gente que no quiere. Y Dios no va a hacer nada con él. Cuando tú oyes y entiendes y te decides no creer, va a endurecerse tu corazón. ¿Recuerdan a Faraón? Allá en el capítulo 3, en Éxodo, dice, pero dijo, yo sé que Faraón no los va a dejar con mano, si no es con mano firme. Y entonces se endureció el corazón de Faraón y tuvieron que venir 10 golpes, 10 plagas. Y la última se llevó a su hijo, el primogénito. Y entonces dijo, ok. Hay personas que es la única manera que van a llegar a los pies del Señor. Hay personas que es la única manera que van a llegar a los pies del Señor. Y yo tengo tanta experiencia, he tenido ministerio en el hospital. ¿Qué onda? Llego al Seguro Social, en el 5º piso, que es el de los aislados, y está un hombre grande, con un tumor en el ojo, que le había explotado el ojo, había inferido la boca, está con la boca abierta, y yo empiezo a hablarle del Evangelio, y él me dice, con bastante esfuerzo, yo siempre he escuchado el Evangelio, pero nunca quise venir a él. Yo lo entiendo el Evangelio, dígame cómo poner mi fe en Jesús. Hablé con él, le expliqué la palabra, lo guié. Eran las 5:15 de la tarde, nunca se me va a olvidar eso. Fue impresionante, yo estaba sudando completamente y el lugar estaba helado. Pero la tensión al ver aquella escena. Y ese hombre, en medio de aquella situación, ahí creyó en Jesús. Él falleció a las 5:15 de la mañana del siguiente día. Él pudo haber llegado de otra forma. Usted ahora tiene el conocimiento. Depende de usted cómo va a llegar. Porque mire lo que dice el versículo número 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El corazón estaba endurecido. Y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, y esa es una porción del profeta Isaías, que dice, mira acá porque aquí está más grande, capítulo 12, verso 37. Ya me están fallando las lámparas, hermanos. Ya me están pegando los 63, ahora sí. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Esto es un pasaje del capítulo 53, del verso 1, que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías capítulo 6, verso 10, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, cuando tú vas y le predicas a alguien el mensaje del Evangelio, tú asegúrate de esto. Enséñale que es un pecador. Enséñale que por su pecado merece el infierno. Enséñale que Cristo es la única solución. Enséñale que debe arrepentirse y poner su confianza en Cristo. Esa es tu responsabilidad. Deja que sea el Espíritu Santo quien lo convenza. Por eso nos frustramos tanto. Porque queremos convertirlos nosotros. Señores, yo no estoy esta noche aquí para convencerle a usted de nada. Yo estoy aquí para enseñarle la palabra, esperando que el Espíritu Santo venga y haga algo en su corazón y lo transforme. Eso es lo que es la verdad. Lo mismo es allá afuera. Y finalmente,
Finalmente, el ser humano es necio por necesidad. Una vez que usted ha predicado la palabra, el que va a convencerlo es el Espíritu Santo, usted no. Y termino con el último, versículo número 42. Ya nos vamos, no se preocupe, ya los voy a dejar ir. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estos eran los peores. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso digo que eran los peores. Sí creo, pero ¿sabes qué? Hay que llevársela calmada, como decía Clavillazo. Hay gente que no quiere venir y rendirse al Señor, porque ¿qué van a decir los demás? Tengo un primo, le he predicado el Evangelio y otro día le digo, oye José, pero ya entrégate a Jesús, ya cree en Jesús. Y me dice, es que, mira, yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que merezco el infierno, yo entiendo que Cristo es la única solución porque es Dios y que Él perdonó mis pecados y Él puede darme salvación. Entiendo que debo arrepentirme, pero es que tengo muchos camaradas. Le digo, no te preocupes, pasarás con ellos la eternidad. ¿En el infierno o en el cielo? Porque si tú vienes y crees en Jesús, tú vas a ir y vas a predicarles a ellos. O quizás uno de ellos se va a convertir y va a venir y te va a predicar a ti. Y tú ya tienes el mensaje. Pero muchas de las veces, como no queremos cambiar el entorno de nuestra vida, preferimos quedarnos en ese lugar. Y estas tres cosas nos impiden a nosotros crecer. Primero, tenemos una fe prestada. Tenemos una fe prestada. Segundo, a pesar de que vemos las evidencias de Dios, no queremos creer. No es que no podemos, no queremos. Y tercero, nos detiene el entorno. Esto es lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi amigo, ¿qué le detiene esta noche? ¿Qué es lo que le detiene para que su fe crezca? Para que su fe sea efectiva. Usted vive de la fe prestada, quizás usted vive de la fe de sus padres. Una ocasión visitando en una colonia en Reynosa, estábamos apoyando una iglesia en evangelismo y toco la puerta de una persona y sale. Y le digo, señora, ¿está usted segura que se muere hoy va al cielo? Dijo, sí. Gloria a Dios, ¿por qué? Dijo, porque mi tío es pastor. Error. Me senté y hablé con esa persona, le expliqué el evangelio y entonces ahí pudo hacer su decisión. Mi madre, 10 años, fue a una iglesia, oraron por ella, Dios la sanó. Nunca había creído en Jesús para su salvación. Había creído en Él para su sanidad, pero no para su salvación. Le dije, mamá, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a ir? No sé, hijo. ¿A poco se puede saber? Y tuve que enseñarle, 10 años. Iba a una iglesia. Tuve que sentarme con ella y enseñarle, mamá, es esto. No te basta con que sea sana, tú necesitas a Cristo. ¿Qué es lo que lo detiene a usted? Por eso te pediremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Ahora encomendamos tu palabra a tu Espíritu Santo para que sea Él quien haga la obra en el corazón de creyentes y no creyentes, que tu palabra pueda impactar. Toca las vidas esta noche, Señor. Así con su rostro inclinado, sus ojos cerrados.
Una pregunta rápida. Yo no alargo una invitación. Nomás le pregunto, si usted muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Está usted 100% seguro de que va al cielo? Porque una vez en su vida usted puso su fe en Jesús, no en sus obras o religión. Puso su fe en Jesús y le pidió a Jesús que viniera a su vida, transformara su corazón. Si usted hizo eso, usted tiene esa certeza. Pero si usted no tiene esa certeza, hoy es tiempo de tenerla. Reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Cristo y pídale que obre en su vida. Y Él lo hará. Yo no sé quién es salvo y quién no, eso no me corresponde a mí. Pero le pregunto, ¿habrá una persona esta noche que diga, pastor, yo quiero poner mi confianza en Jesús, yo quiero creer en Jesús? Hoy he escuchado que lo necesito y quiero hacerlo esta noche. ¿Habrá alguna persona? Solamente levante su mano, yo estoy viéndole. Luego alguien estará explicándole en mayor detalle y yo estaré orando por usted. ¿Habrá alguna persona esta noche que diga, pastor, yo quiero creer en Jesús? ¿Todos salvos? ¿Todos seguros? ¿Qué de usted, mi hermano? ¿Está usted dando un ejemplo de un creyente? ¿De un hijo de Dios? ¿Está usted dando impacto a la gente que le rodea? ¿Está orando por ellos? ¿Está hablándoles de Jesús? ¿O solamente es un espectador? ¿Cuántos esta noche dirán, pastor, ore por mí? Dios ha hablado a mi corazón. Que Dios me ayude a cumplir con esa tarea que tengo. Ore por mí. Levante su mano nada más, bájale. Yo estoy viéndole. Dios le bendiga. 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 Gloria a Dios. Padre, gracias te damos esta noche. Ahora encomiendo tu palabra a tu Espíritu Santo. Sé tú quien haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.